Hola, bendiciones. Esta es la serie número 3 de la segunda parte, ¿sí? De esta temporada que se trata conociendo la voluntad de Dios para tu vida. Así que le voy a dar continuidad, ¿sí? A la tercera serie y esta es la segunda parte. Al que no la vio, le recomiendo que pueda ver las primeras para que pueda guiarse de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que Dios quiere enseñarte en este tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sí? Le doy gloria a Dios porque ahora hay una lluvia hermosa y podemos hablar de su palabra a través de este medio tan bendecido. Así que voy a darle continuidad. Quiero avanzar primeramente de esta manera. Quiero recordarles y aclararles algo, ¿sí? Que ya lo habíamos visto de otra manera, pero quiero aclararles algo antes de avanzar, ¿sí? Primeramente, que nosotros para caminar con esa libertad, ese gozo bajo la voluntad de Dios, primeramente debemos conocer a Jesús. ¿De qué manera conocemos a Jesús? Congregándonos. Son dos cositas que forman una, que debemos ir a la iglesia, debemos tener una cobertura, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Para eso la iglesia tiene la autoridad de que cada miembro que llega a la iglesia, ¿sí? Tiene esa cobertura para que las puertas del cielo se le abran, para que pueda aprender de quién es Jesús, porque nosotros tenemos que ser lo más posible parecidos a Jesús, pero para eso tenemos que pasar tiempo, ¿sí? Bajo la cobertura del Señor, que es la iglesia, leer su palabra, orar. Entonces, primeramente debo estar conociéndole a Jesús bajo la cobertura de Él, que es congregándome. Gloria a Dios. Segundo, debo ser bautizado por las aguas. Tercero, debo anhelar y tener el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, estas tres cositas sí o sí debo tener en mi vida, en mi cuerpo, en todo mi ser, para poder saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque si no, de otro modo no vas a poder avanzar. Así que gloria a Dios. El título de este mensaje se llama Un orden de Dios para tu mente, ¿sí? Así que en primer lugar quiero hablarte sobre, acuérdense, orden de Dios en tu mente. Hay un orden de Dios que es en la mente de la persona, ¿sí? De nosotros. Ejemplo, ¿qué actitud debo tener en cada parte de nuestras vidas? ¿Sí? En la parte donde tú te mueves en la vida, ¿qué actitud debes tener en esos lugares? Como ejemplo, el trabajo, la casa, con tus amistades, con ese grupo de amistades que tienes y en tu familia. Tu familia, ¿sí? Quiero decirte que existen dos tipos de familia. Existe la familia parienta, ¿sí? Que es la familia que tenemos por generación, ¿sí? Y después está la familia de Cristo, que es tu familia, ¿sí? La que está dentro de la iglesia, esa familia que son en Cristo. Por eso somos hermano, hermana en Cristo, ¿sí? Gloria a Dios. Quiero que vayas pudiendo, ¿sí? Asimilar todas estas cosas, ¿sí? Estas verdades. En segundo lugar, en primero que era, ¿qué clase debes tener tu actitud en la vida cotidiana? Primero, la actitud en la vida cotidiana, pero antes de esa actitud, de ese accionar, existe un cambio que es en la mente. Entonces, en segundo lugar, debes saber que hay un hábito que se genera en infinitas áreas,
Sí, cuando estamos en el Señor hay muchos hábitos que hay que generar, pero uno de esos es el hábito en el trabajo, en la casa, las amistades y en el gimnasio. Se genera un hábito de vida en todos estos ambientes donde nosotros nos desplazamos. Uno es aprender el accionar en esos ambientes y el otro es el hábito que vas a generar en tu vida en estos diferentes ambientes. Sí, ajá, hay un hábito de vida celestial que se genera cuando la persona decide pasar a la otra vida, a vivir con Cristo. Ya no es parte del mundo, ¿sí? Aunque muchas personas luchan por su salvación, porque el pecado le llama todos los días, ¿sí? Y no pueden superar ciertas cosas, pero por eso tienen que tener primero un cambio interno, ¿sí? Entonces, para que tú te manejes de una forma correcta en esos diferentes ámbitos y áreas de tu vida en las cuales te mueves a diario, en pocas palabras es algo psicológico, ¿sí? Es un cambio psicológico que viene mediante el Espíritu Santo de Dios. No es un cambio de la sociología, no es un cambio de la sociedad, ¿sí? Es un cambio tuyo. La sociedad siempre va a seguir con ese sistema, ¿sí? Destructivo, ese sistema consumista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es que tú conozcas el plan que Dios tiene para tu vida y que puedas vivir bajo la voluntad divina. Entonces avanzamos. Voy a leer Romanos 12, verso 2, de la versión NTV. No imiten las cosas, vuelvo a leer de nuevo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, gloria a ti, Señor, los transforme en personas nuevas. ¿En qué nos puede transformar Dios? En personas nuevas. Al cambiarla o cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios ¿para quién? Para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces vamos a avanzar rapidito, ¿sí? A Romanos 8, verso 5 al 10. ¿Sí? El que tiene una Biblia ahí del otro lado, que Dios le súper bendiga y que pueda estar buscando este capítulo para compartir y leer desde el otro lado, les bendigo en el nombre de Jesús. Y el que no tiene puede también usar la Biblia virtual, sí, que hay muchas versiones y se entienden perfectas. Así que vamos a Romanos 8, verso del 5 al 10. Les leo. Espero que se escuche bien porque hay lluvia acá y también hay una gripe dando vuelta, así que bueno, le damos toda la gloria a Dios porque a pesar de las circunstancias a veces que tenemos en la vida o físicamente que nos quieran agarrar o como que atrapar, ¿no? Seguimos adelante. Yo estoy como que por quedarme un poco afónica, pero le doy toda la gloria a Dios que sigo adelante, porque de Él provienen las fuerzas. ¿Cuánto lo creen del otro lado? Gloria a Dios. Entonces seguimos. 5. Porque los que viven según la carne, vamos al verso 5, rapidito.
Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. La inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, en vosotros, dice la palabra, en nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, oigan lo que dice la palabra, no es de él. Y el último verso, el 10, dice, en cambio, si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero si vuestro espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que la palabra de Dios es más clara que el agua, porque acá, ¿sí?, estos versículos nos están diciendo que la carne, ¿sí?, las leyes de la carne, todo lo que la vida no cristiana, la vida no ajustada a la voluntad de Dios, ¿sí?, es imposible agradar a Dios, ¿sí? Se opone al Espíritu Santo, se opone a los mandatos de Dios, que son los mandamientos que debemos cumplirlo para conocer también la voluntad de Dios, que eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces la carne se opone a todo lo bueno, a todo lo agradable y a todo lo perfecto que desciende de Dios para nosotros, para que podamos vivir acá en la tierra. Gloria a Dios. Entonces, ¿no le ha pasado, le voy a dar un ejemplo, ahora piénselo, ¿no le ha pasado que ustedes han pensado mal de alguna persona que ni siquiera le conocen? Esto sucede porque también le pasa a la gente que está convertida, que vive en integridad, en santidad con el Señor. También le pasa que le llegan pensamientos malos acerca de una persona que ni siquiera le conoce, porque el enemigo tira dardos para opacar, ¿sí?, y para que el accionar del cristiano sea erróneamente y pueda fallar, ¿sí? Entonces, aquel que conoce la voluntad de Dios sabe que son dardo del enemigo, lleva cautivo cada pensamiento o lo puede cancelar, ¿sí? Gloria a Dios. Eso es por un lado. Y por otro lado está la persona que no es cristiana, que no se es convertida, y estas cosas le suceden, que piensan mal de una persona sin conocerle, porque ese mal ya tiene raíz en sí mismo. Entonces, debes identificar si hay raíz dentro de ti, que debes quemarla, ¿sí?, yendo a la iglesia con el fuego del Espíritu Santo, bautizarte si no estás bautizado. Todas esas cosas, ¿sí? Debes procurar limpiar tu interior, ordenar tu ser, ordenar todo tu interior, ajustarle a la voluntad de Dios para tu vida. Entonces tu mente va a ser transformada por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ya no vas a tener el espíritu del mundo, que no le pertenece a Dios ese espíritu. Entonces, si no tenés el Espíritu de Dios, Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene dominio sobre tu vida. Así que dale gloria a Dios si estás escuchando este mensaje, porque puedes elegir ahora mismo empezar
a buscar de Dios, porque Él está esperando por ti, está esperando para sanarte, para limpiarte. A Dios no le importa tus pecados del 2014, del 2015, ¿no? A Dios no le importa, porque si hoy vas a Dios, Él te limpia, Él te sana, Él te restaura y Él te recibe con amor, ¿sí? Para que vos puedas conocer la voluntad de Dios para tu vida. Voy a compartir una frase que dice: abre tú el camino, renovando tu mente y, primero, cambiando. ¿Cómo renuevo mi mente? Cambiando. Ese cambio te va a llevar a una transformación, que sería el camino de transformando, cambiando, transformando tu manera de pensar, ¿sí? Eso es un camino que vas a recorrer, pero